La economía, la definición de economía según Paul Sanderson y William Nordhaus. Es el estudio que utiliza la sociedad para administrar los recursos escasos frente a necesidades limitadas. Se enfoca en 3 decisiones. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir, dadas las limitaciones de los recursos? La teoría tiene 2 diferentes tipos de teoría, la objetiva y la subjetiva. La teoría objetiva tiene un enfoque en fenómenos económicos de forma imparcial y científica. Esto quiere decir que utiliza datos concretos y técnicas cuantitativas para entender cómo funcionan los mercados y cómo se contribuyen los recursos. El objetivo es predecir tendencias y comportamientos, permitiendo una toma de decisiones informada en política, economía y empresariales. La teoría subjetiva viene siendo la segunda. A diferencia de la teoría objetiva, esta corriente reconoce las preferencias personales y factores económicos que influyen en las decisiones económicas. Las personas evalúan el valor de los bienes de manera subjetiva, lo que puede llevar a decisiones que no siempre siguen los modelos económicos tradicionales. La microeconomía. La microeconomía estudia las decisiones económicas a nivel de los individuos o de las empresas, analizando diferentes temas como el equilibrio general, problemas del consumidor, teoría de la elección pública, problema de la producción y bienes públicos y distribución desigual de la información. Este tiene un enfoque que permite entender interacciones del mercado específico, como se comportan los consumidores y los productores. La macroeconomía. Esta estudia la economía a nivel global, que alberga diferentes temas como la producción total, el empleo, la estabilidad de precios y el comercio internacional. También influye las políticas gubernamentales para incluir indicaciones claves para el crecimiento económico y la inflación y el desempleo, y se divide en 2: política fiscal y política monetaria. La política fiscal son los ingresos y los gastos políticos, y la política monetaria gestiona el dinero y la tasa de intereses. Métodos de análisis económico. Este se divide en 5, que es el cuantitativo, que es el uso de datos numéricos, estadísticas para predecir las tendencias; el cualitativo, que es el estudio de comportamientos y contextos económicos a través de interpretaciones numéricas; y el comparativo, que es el que hace la comparación entre la economía y la política para evaluar el impacto. El histórico, que es el que estudia los eventos pasados para entender los patrones y ciclos económicos. 5, el experimental, que es la observación de efectos económicos mediante experimentos controlados. La economía se divide en 2 tipos, que viene siendo la cerrada y la abierta. La cerrada no interactúa con otras economías ni consume otros productos, solo produce internamente. Eso quiere decir que solo es nacional, solo productos nacionales. La economía abierta intercambia bienes y servicios y tecnología con otras economías, lo que quiere decir que es más global. Los bienes de consumo. Los bienes de consumo son aquellos adquiridos para satisfacer las necesidades humanas y se clasifican en 4 tipos. Los duraderos, que son aquellos que tienen vida útil prolongada, o sea, que tienen una vida un poco más extensa. Por ejemplo, los automóviles. Los no duraderos, que es de consumo rápido, es decir, como los alimentos, pues los consumes y ya no tienen tanto tiempo. Después siguen los perecederos, que tienen una vida útil pero muy corta, como las frutas. La comida tarda un poco más de tiempo, pero la fruta, al no comerlas, empieza a ser fea. Y los no perecederos, son los que tienen mayor durabilidad,
por ejemplo, los productos enlatados que tienen una cierta fecha de caducidad que puede ser extensa a mayor de 3 a 6 meses o hasta un año. Los servicios son actividades intangibles que satisfacen las necesidades sin resultar en la propiedad de un bien. Los servicios tienen 4 características, que la intangibilidad, que es decir, que no se puede ver ni tocar. La inseparabilidad, que es la producción y el consumo simultáneo. La percibilidad, que no puede almacenarse, y la heterogeneidad, que varían según el proveedor y las circunstancias. El autoconsumo es la producción y el consumo de bienes y servicios dentro de una misma unidad económica, sin intercambio comercial. Se observa mayormente en países en desarrollo, especialmente en el ámbito de la agricultura o de la energía no renovable, como los paneles solares. Actividades económicas. Las actividades económicas se dividen en 3 secciones, que viene siendo la primaria, que es la extracción de recursos naturales, como por ejemplo la agricultura o la pesca. El secundario es la transformación de la materia prima en productos determinados, por ejemplo, la industria de la manufactura. Y el terciario, que es la presentación de servicios, por ejemplo, el comercio o la educación. Conclusión: la economía es crucial para gestionar recursos, informar políticas y mejorar el bienestar social. Su análisis permite optimizar recursos, mejorar estrategias y comprender mejor el funcionamiento de los mercados a nivel global y local. Les voy a hablar sobre las principales 5 escuelas del pensamiento económico. La primera, que es la economía clásica, que su enfoque es que en el mercado se autorregule mediante la oferta y la demanda con la mínima inversión del Estado. Su política es que sea libre mercado, especializado en comercio internacional y confianza en la mano invisible. Y su crítica es que ignora problemas como la desigualdad y las fallas del mercado. La segunda es el marxismo, que su enfoque es que la economía está determinada por la lucha de clases y el capitalismo inevitablemente explota a los trabajadores. La política es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, que establece una de las sociedades sin clases. Su política es la abolición de las propiedades privadas de los medios de producción, del establecimiento de la sociedad sin clases. Su crítica: su interpretación en varios países ha generado dictaduras y problemas económicos. La crítica es que a menudo asume condiciones de mercado perfectas sin considerar las imperfectas reales, como las externalidades o monopolios. La tercera es la escuela de la economía neoclásica. Su enfoque: el valor depende de la unidad marginal y de la economía funcional, a través del sistema de equilibrio entre oferta y demanda. Su política: de libre mercado con enfoque en la asignación de recursos, abordada de consumidores y de las empresas como actores de raciones que maximizan su utilidad. La cuarta escuela, que es el keynesianismo. Su enfoque: la demanda agregada determina que el nivel de actividad económica y el empleo, que el Estado debe intervenir actividades en la economía. Su política: que es intervención estatal mediante políticas fiscales y monetarias para estabilizar el ciclo económico y reducir su desempleo. Y su crítica es que el gasto público excesivo puede generar deudas e inflación. La quinta, que es la escuela del monetarismo. Su enfoque: el control de la oferta de dinero es esencial para mantener la estabilidad económica. Conclusión: cada una de esas escuelas de pensamiento ha dejado una marca importante en la evolución de la teoría económica, proporcionando herramientas valiosas para abordar problemas específicos. La economía clásica sentó las bases del libre mercado, mientras que el marxismo ofreció una crítica profunda del capitalismo. La economía clásica formalizó el análisis económico. El keynesianismo dio soluciones para mitigar las relaciones y el monetarismo
Destacó la importancia del control monetario. Sin embargo, ninguna de esas escuelas es capaz para ofrecer respuestas completas a todos los problemas económicos. Las diferencias entre ellas reflejan los retos de encontrar un equilibrio entre eficiencia de mercado, equidad social y estabilidad económica. En el mundo actual, los economistas a menudo combinan ideas de diferentes escuelas para enfrentar las complejidades del sistema económico global. Hola, soy Dulce y voy a hablarles sobre el sistema económico. El sistema económico es la estructura y los principios mediante el cual la sociedad garantiza y organiza las producciones. El sistema económico es el cual determina cómo se asignan los recursos. El sistema económico capitalista. El sistema económico capitalista tiene las características de las propiedades privadas, el libre comercio, la competencia, y los lugares en donde se practica sería Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. El sistema económico socialista. Las características de este sistema es la propiedad estatal, la planificación centralizada, la distribución productiva, y los lugares en donde se distingue es en Cuba, China y Suecia. Sistema económico comunista. Sus características es la propiedad colectiva, la planificación centralizada y la distribución según sus necesidades. Los ejemplos sería Corea del Norte. Sistema económico mixto. El sistema económico mixto tiene como características la combinación de elementos capitalistas y socialistas. Los ejemplos del lugar en donde se distingue sería Alemania, Francia y Japón. Conclusión. Cada sistema económico tiene sus ventajas y desventajas y puede ser más o menos adecuado según las necesidades y valores de una sociedad específica. Ejemplo es algunas comunidades indígenas. Sistema económico de mercado. Las características es libre mercado, competencia, precios determinados para ofertas y demandas. Ejemplo es Singapur y Hong Kong. El sistema económico planificado. Sus características son la planificación centralizada y el control gubernamental. Sus ejemplos de lugares es Rusia. Sistema económico participativo. El sistema económico participativo tiene característica de participación ciudadana en la toma de decisiones cotidianas y económicas. Ejemplo es en algunas cooperativas. Sistema económico verde. Sus características son el enfoque en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible. Sus ejemplos son en Costa Rica. Hola, soy Yasmín y les voy a hablar sobre el flujo circular de la economía. Este modelo nos ayuda a entender cómo interactúan los diferentes agentes económicos, principalmente los hogares y las empresas dentro de la economía. ¿Qué es el flujo circular de la economía? El flujo circular es un modelo teórico que describe cómo se mueven los recursos de bienes, servicios y dinero entre los diferentes agentes económicos, principalmente el hogar, que es el consumidor, y las empresas, que son los productores. Los dos tipos de flujo son el flujo real, que se refiere al movimiento de bienes y servicios de las empresas a los hogares y de los factores de producción como el trabajo, de los hogares a las empresas. Y el flujo monetario, que representa el movimiento del dinero. Los hogares pagan por los bienes y servicios que consumen, y las empresas pagan a los hogares por el trabajo y los otros factores de producción. Luego tenemos los agentes económicos, como los hogares, que estos proveen factores de producción a las empresas y a cambio reciben salarios, rentas
intereses y beneficios. Las empresas utilizan los factores de producción proporcionados por los hogares de producir bienes y servicios en los cuales venden en el mercado. El gobierno, que recoge impuestos, provee bienes y servicios públicos y redistribuye el ingreso. Sector extremo. Refleja las relaciones económicas internacionales mediante la exportación e importación de bienes y servicios. Mercado en la economía, mercado de bienes y servicios. Aquí las empresas venden productos a los hogares y otros agentes económicos. El mercado de factores de producción. Conclusión. El flujo circular de la economía es fundamental para entender cómo los agentes económicos interactúan y cómo el dinero y los recursos fluyen a través de los diferentes mercados. Este modelo también nos ayuda a identificar oportunidades y costos en las decisiones económicas que tomamos. Para financiar inversores. La importancia del flujo circular es esencial para entender cómo la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se interrelacionan. Ayuda a analizar cómo las decisiones de política económica afectan la economía en su conjunto. El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos a tomar una decisión. Nos ayuda a entender las decisiones económicas y la importancia de elegir sabiamente. Las fronteras de posibilidades de producción. Estas muestran las combinaciones máximas de bienes que se pueden producir con los recursos disponibles. Representan la eficiencia y los límites de producción en una economía.